cerro donde yo vivía. Hasta que llegó el Bolívar el hombre que sacó a mi familia de abajo. Nunca me imaginaba, ni trabajando toda la vida, vivir acá. Mire, mi casa, paraíso. Mis hijos nacieron ahora en algo digno. Yo tengo un dicho que dice así: primero Dios, segundo mi comandante. Esa es la campaña, parte de la campaña que se está llevando a cabo en Venezuela a favor de Chávez, mesiánica. Brevemente, antes de entrar en el tema que ha despertado tanto revuelo aquí, lo que acabamos de ver en el primer segmento, el vocero de la Casa Blanca, el vocero del senador Harry Reid, el José Dante Parra dijo que eso sería llevar a Chávez a los primeros planos, y citó el caso de Manuel Rocha cuando atacó a Evo Morales y dicen que le dio la presidencia porque lo convirtió en la figura anti-norteamericana dentro de ese esquema. Tenemos con nosotros aquí, y es importante presentarlos, a Ignacio de León, analista político, es presidente de Procompetencia de Venezuela. Muchas gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Bueno. Y el general de brigada retirado de la Guardia Nacional Venezolana, Marco Ferreira. Muchas gracias, general, por estar con nosotros. La pregunta va a ser, primero, si realmente representa un peligro, la misma que le hicimos al presidente Obama, Chávez y su gobierno para los Estados Unidos. Pero antes quisiéramos un breve comentario, si es posible, de esta campaña mesiánica de Chávez. Bueno, es la apuesta que Chávez tiene para poder captar un electorado que no puede captar puerta a puerta, sino desde los televisores, de los aparatos de televisor. Y por lo demás se relaciona con una puesta en escena que es muy típica de este tipo de regímenes socialistas, donde básicamente hay uno que manda y los demás que están por debajo. Pero Ignacio, no es tarea difícil, cuesta arriba, ganarle a un mito. Si se empieza a convertir Chávez, en vez de una figura de carne y hueso, en un mito, ¿no va a ser más difícil ganarle a la oposición? Bueno, ciertamente es la apuesta que Chávez tiene, pero los hechos hablan por sí solos. Y los hechos en Venezuela te dicen que 4 de cada 5 venezolanos está en contra del amponato, de la delincuencia, y que quisiera ver un cambio en ese tipo de situaciones que genera, digamos, un gobierno que constantemente está apelando a estos mecanismos de división, de partición del electorado y de lenguaje violento. General, doble pregunta, porque tenemos el tiempo encima. No debería ser así, pero tengo que hacerlo así. ¿Es realmente un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos el gobierno de Hugo Chávez? Y lo otro, realmente lo que ha dicho José Dante Parra, no opinar, no elevar a Chávez a un nivel estratosférico para no darle combustible para su campaña. En principio yo estoy de acuerdo con el señor Dante, porque de eso es de lo que se vale Chávez cuando en público, cuando tratando de captar la atención de los posibles o presuntos votantes, él acude al sentimiento nacionalista e invoca la agresión de los Estados Unidos y la intervención de los Estados Unidos. Cualquier otra declaración de un funcionario norteamericano como el presidente de los Estados Unidos, pues la usaría o veremos que la usa constantemente en todas las oportunidades que tiene de dirigirse a la gente, ¿no? Ahora, una cosa es lo que dijo el presidente y otra cosa es la realidad, ¿no? Yo pienso que aun cuando no quiere convertirse en un peldaño para que Hugo Chávez se impulse en su campaña, yo pienso que Venezuela sí es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo es de hecho de manera inmediata por la repercusión que tiene en los Estados Unidos la infiltración de la droga dentro de los Estados Unidos. Eso ya es una amenaza a la seguridad nacional. Ahora, que militarmente no lo sea en lo inmediato, bueno, es una amenaza potencial también para los Estados Unidos. También igual la infiltración de elementos del Medio Oriente en América Latina a través de esa gran puerta que se llama Venezuela, eso puede ser una amenaza futura y a un mediano plazo para los Estados Unidos. Lo que ha dicho el presidente y lo que ha dicho Luis Miranda, el vocero de la Casa Blanca hace solo minutos, es que Chávez, la influencia de Chávez ha ido disminuyendo, que Chávez es una especie, no son palabras textuales de ellos, pero una especie de proyecto en declive.
¿Comparte, Ignacio, esta creencia del presidente y de la Casa Blanca? Bueno, hay que ver, digamos, en cuánto tiempo se termina de disipar esa amenaza tal y como ellos la plantean, porque lo cierto es que las cosas, digamos, es como el caso de Cuba. Fidel Castro en un momento representó una amenaza muy grave para la paz mundial, después no lo fue tanto, pero ahora ha creado todo este concepto del Foro de Sao Paulo, detrás del cual se han desestabilizado democracias dentro del continente, de manera que las cosas van y vienen, no necesariamente tienen que decrecer en el tiempo. Lo cierto es que los hechos concretos hablan de que Venezuela se ha convertido en el curso de estos 13 años en un país que cobija terroristas, en un país del cual se dice que hay elementos de ETA a los cuales el gobierno venezolano ha cedulado como venezolanos, de los cuales hay claras relaciones de amistad con gobiernos que son terroristas y asesinos, como es el caso de Siria, a quien Venezuela le vende diésel, en fin, y los elementos que ha señalado el general, que digamos componen pues todo un escenario de desestabilización, que en este momento a Chávez está tratando de pasar agachado por razones electorales y que no conviene victimizarlo más de lo que él quiere buscar victimizarse, estamos todos de acuerdo, pero que Venezuela es un riesgo para la amenaza del hemisferio, a mí no me cabe la menor duda. Pero por el hecho de tener vínculos estrechos con Irán o vínculos estrechos con Siria, representa per se una amenaza. Tenemos en Argentina un presidente que era sirio, Carlos Saúl Menem, y el gobierno de Menem no representaba una amenaza para Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia es la personalidad de Hugo Chávez. Hugo Chávez es un infractor de nacimiento. A él le gusta estar fuera de la ley y el hecho de que tenga una investidura presidencial no lo excluye de ser ese infractor que rompió tantas reglas en Venezuela como en efecto lo hizo en el año 1992. General, hemos estado conversando y con Ignacio también durante todos estos años, meses, sobre el tema del uranio. Todas las denuncias que se escribió, Patricia Poleo fue la primera en denunciar aquellos famosos viajes hacia el triángulo Caracas, Teherán, Damasco. Pero ¿cuál es la evidencia que se ha podido presentar realmente de este envío de uranio para el enriquecimiento en Irán? La evidencia es bastante, digamos, desagregada. Lo cierto es que han habido, digamos, investigaciones que han hecho ciertas personas dentro de digamos, de los niveles de seguridad en los Estados Unidos que indican que hay indicios de que existen ciertas conexiones que parecieran indicar, o ciertos elementos que parecieran indicar una política dirigida a fortalecer el programa de enriquecimiento uranio en Irán. Por ejemplo, la concesión en el sur del lago de terrenos que pertenecían a ganaderos del Zulia, en Venezuela, y que han sido sacados de allí, digamos, de manera violenta para colocar factores, digamos, iraníes o la construcción de ciertas plantas donde no entran venezolanos, plantas de construcción, por ejemplo, de automóviles, que no se sabe exactamente en qué términos está planteado, pero no deja de ser especulación. El punto es que yo creo que más allá de ese elemento concreto y puntual del caso iraní, el enriquecimiento para su programa nuclear, lo cierto es que hay un conjunto de indicios que todo pareciera indicar que Chávez es un elemento desestabilizante en la región, por el tema del narcotráfico, por el tema de apoyo a la FARC, por la militarización misma de la sociedad venezolana, que no trae nada bueno para la paz del hemisferio. Esa militarización de la sociedad venezolana, ¿pudieran los militares, entre ellos personas ligadas al narcotráfico que se les ha retirado la visa en los Estados Unidos, iniciar un movimiento, si se ven, no perdidos, pero con un margen muy estrecho, indeciso en las últimas horas o en los últimos días de esas elecciones, de dar un autogolpe? No creo que tengan la suficiente potencia para dar un autogolpe, en virtud de que las Fuerzas Armadas es una estructura piramidal. Y siempre que uno de estos individuos que fueron apoyados por Hugo Chávez escala en esa pirámide, hay siempre 2, 3 o más descontentos. En el momento del vamos, por decirlo de esa manera, yo pienso que esos elementos van a neutralizar a esta gente que de paso tiene un incentivo para quedarse tanto como para irse.
tienen suficiente dinero para tomar un avión y desaparecer de Venezuela sin ningún problema. Ignacio, finalmente, ¿cuál es la diferencia entre la política del expresidente George W. Bush, de la administración Bush y de la administración Obama con relación a Venezuela? 3 años más de experiencia conociendo al señor Chávez, donde la situación venezolana ha sido radicalizando cada vez más. Las dudas que pudo haber existido en el gobierno de Bush en relación con Chávez, que a mi modo de ver ya eran bastante injustificadas si uno ve la historia en su conjunto, de gente como Chávez que se apalancó en el poder para generar dictaduras a partir de estados democráticos, ya no tiene excusa alguna en el caso de Obama. Salvo este tema, como hablamos, desde el punto de vista de considerarse que es una estrategia que en este momento no conviene para la oposición venezolana, porque podría significar un apalancamiento del señor Chávez. Pero que no quede duda que el hombre es un factor de desestabilización. Gracias, Ignacio León, como siempre. Gracias, General Pereira, por venir en la noche de hoy nuevamente. En una noche, como dicen los chinos y como comenzamos el programa, que te toque vivir tiempos interesantes.